Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a continuar con lo que sería cómo trabajar con bobinas en serio en paralelo. Es bastante sencillo, como les mencioné la otra vez, realmente esto es idéntico a unas resistencias. Entonces, bueno, vamos a empezar a verlo, ¿sí? Primero que nada, lo que tengo yo aquí es un circuito que tengo conectado varias bobinas en serie, o inductores, como quieran llamarlas, bobinas o inductores, es correcto los dos términos, y está uno enseguida del otro, ¿sí? Puedo tener n cantidad de inductores conectados en serie y bueno, lo que yo sé es que cada uno de ellos va a tener un voltaje, ¿sí? Ahora también recuerden que el voltaje de la bobina existe solamente mientras se va cargando. Después de que se carga, pues se comporta como un circuito cerrado, como un cable, porque al final de cuentas la bobina es eso, es un cable, ¿sí? Pero bueno, eso lo platicamos la otra vez, ¿sí? Entonces, yo sé que en serie la corriente cómo se comporta, pues la corriente es la misma. Entonces, la corriente que está aquí va a hacer todo este camino, ¿sí? Y cierra el circuito. Bueno, acá estaría mi fuente. Entonces, lo que voy a hacer es suma de voltajes de Kirchhoff. Y aquí está. Digo, el voltaje total del circuito va a ser la suma de todos los voltajes que tenga yo en cada uno de estos inductores. Entonces voy sumando V1, V2, V3 hasta Vn, ¿no? Todos los que tenga ahí implicados en esta suma. Posteriormente, lo que recuerdo yo de los videos anteriores y también que les mencioné es esto, que al final de cuentas el voltaje de una bobina es L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y aquí pasa lo que les mencioné, recuerden, por un tiempo, si la corriente fuera constante, o sea, si esto no cambiara, si la corriente aquí fuera continuamente 2 amperes, por decirlo algo así, fuera 2 amperes, por la derivada de una constante de cero, lo cual quiere decir que entonces el voltaje sería cero. Pero si mi corriente está cambiando, si está sufriendo un cambio en cierta cantidad de tiempo, pues el voltaje sí existe. Entonces, bueno, nosotros estamos suponiendo que cuando conectamos la bobina, la corriente no es instantáneamente el valor que tengamos, sino que va a ir subiendo poco a poco hasta llegar a ese valor. Bueno, poco a poco es decir, realmente tarda pues algunos milisegundos en llenarse la bobina. Es muy rápida su carga, porque es un cable, no tiene nada que vaya a retener la carga como tal, más que este arreglo que tiene que distribuye el campo en ella, ¿sí? Entonces cambio el voltaje de cada uno de los bobinas que tengo ahí y lo que me doy cuenta es que, bueno, sucede otra vez lo mismo. La corriente, como quedamos que es la misma, la puedo factorizar. Derivada de la corriente respecto del tiempo, la factorizo y ustedes checan que me quedan todas las inductancias aquí. L1, L2, L3, todas están sumándose porque al final de cuentas será una suma de voltajes. Entonces solamente factorizamos la derivada de la corriente respecto del tiempo o la corriente. Y lo que nos dimos cuenta entonces es que la inductancia equivalente viene de la suma de todas las que se encuentran en el circuito, todas las que están en serie, que aquí está. Entonces, la inductancia equivalente o bobina equivalente, como la quieran llamar, es básicamente L1 más L2 más L3 más Ln, o sea, todas las que tengan serie se van a sumar. Esto es simplemente para demostrar lo que les mencioné de que cuando tenemos bobinas o inductores en serie, pues se trabajan idéntico a las resistencias. Su forma de reducción en serie no cambia, simplemente se suman todas y listo. Tenemos ya lo que sería la inductancia equivalente. Bien, y en paralelo, ¿qué hacemos? Bueno, en paralelo, si nos vamos por la parte de las corrientes, nos damos cuenta que las corrientes aquí, la corriente que entra a este nodo, la corriente I, se va a dividir en corrientes diferentes. Y 1, y 2, y 3, hasta una I enésima, donde tengamos aquí n cantidad de bobinas. Si ustedes trabajan esta expresión, esta, L de I en dt, y lo ponen aquí para hacer la resolución, nos vamos a dar cuenta que la forma en cómo se trabajan las bobinas en paralelo es idéntica a las resistencias, ¿sí? Habría que hacer un poco de trabajo ahí, incluso hay que tratar unas integrales, porque al final de cuentas tenemos una derivada, entonces como queremos ahora lo que sería el voltaje, pues tenemos que aplicar una integral. Pero a final de cuentas lo que nos demostraría es que llegamos a lo mismo que cuando tenemos resistencias en paralelo.
su forma de trabajarlas es idéntico, su reducción es idéntica a la de resistencias en paralelo. Si tuviera un par de bobinas en paralelo, pues bueno, aquí está como la trabajaría, o como ya sabemos, la multiplicación de las dos entre la suma de las dos. Sin olvidar que esto es solamente para pares de resistencias. Si tengo 3 o 4 en paralelo, acuérdense que primero hacemos 2, el resultado lo hacemos con la otra y el resultado lo hacemos con la otra y así nos vamos sucesivamente. O aplicamos esta para todas, según ustedes, según sea la necesidad que tengamos en ese momento. Ahora bien, todo lo que hemos visto se puede resumir ya en este cuadro. Este cuadro lo pueden encontrar en algunos libros, donde aquí nos dice la relación que hay de voltaje-corriente para cada uno de los tres elementos que hemos estado estudiando. Las resistencias desde un principio, capacitores e inductores o bobinas. De aquí me va diciendo, bien, sabes que si quieres calcular voltaje, pues bueno, ley de Ohm, corriente por resistencia. En el caso del capacitor, pues hay que hacer una pequeña integral. La bobina, pues es una derivada. Y aquí está lo que les mencionaba hace rato. Básicamente para la bobina lo que yo tendría que estar haciendo es esta integral. ¿Sí? Ya les digo, lo pueden checar si quieren en los libros, ahí viene la demostración, pero a final de cuentas nos lleva a que su trabajo en paralelo, o su reducción en paralelo, más bien dicho, es idéntico a las resistencias. Entonces no es necesario bueno, hacer toda la matemática ahorita para demostrarlo, pues no me parece tan necesario, ¿sí? De todos modos, si quieren revisarlo, están los libros, ahí están los ejemplos y les explica eso. Eh, para la potencia o energía, aquí también tenemos para la resistencia, y para la bobina y el inductor, aquí se encuentran las dos. También estas ya las usamos en serie y en paralelo, como se trabajan. La resistencia ya saben que se suman, el capacitor se trabaja como si estuvieran en paralelo, y el inductor o bobina se trabajan como resistencia en serie. Fíjense, se suman idéntico a las resistencias, es lo mismo. En paralelo, bueno, la multiplicación de las dos entre la suma de las dos. Los capacitores son la suma de los dos capacitores, y las bobinas es la multiplicación de las dos entre la suma de las dos. Y en corriente directa, ¿cómo se comportan? Aquí dice igual. ¿A qué se refiere con igual? O sea, no está teniendo ningún cambio en su comportamiento. Es la oposición al paso de la corriente, entonces no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. En cambio, el capacitor, por lo que estudiamos, el capacitor cuando llega a un punto donde se llenan sus placas, pues deja de conducir corriente y entonces se convierte en un circuito abierto. Y en el caso de la bobina pasa algo muy similar. Cuando la bobina ya se logra llenar, porque el paso de la corriente produce este campo y el campo ya está en su máximo, pues la bobina no es otra cosa más que un cable. Entonces, a partir de que se llena, se comporta como un cortocircuito. Entonces, ese es su comportamiento ya en lo que sería corriente directa, ¿sí? Variables circuitos que pueden cambiar abruptamente, que cambien muy rápido. Pues en el caso de la resistencia no hay eso, no puede pasar. En el caso del capacitor de la bobina sí. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí tenemos una derivada, que es una razón de cambio. Entonces el voltaje podría cambiar de una manera muy rápida por alguna situación, igual la corriente con la bobina. Entonces aquí sí, en el inductor y en el capacitor, puede ser que alguno de estos dos valores, el voltaje o la corriente respectivamente, vayan a cambiar de una manera muy abrupta por alguna situación que tengamos, ¿sí? Bien, entonces pasemos sobre un ejercicio para demostrar esto y ver cómo se puede manejar. Aquí nos dicen, bien, de la figura 1 hay la inductancia equivalente del circuito, que sería entre estas dos terminales. Aquí nos piden cuánto es la inductancia equivalente. Primero que nada, lo que nos damos cuenta otra vez es que hay que reducir de derecha a izquierda. Recuerden que estos dos puntos no se tocan, igual que con las resistencias, sino hasta el final hacemos la reducción. Entonces, bien, ¿qué pasa aquí? Pues si ustedes checan, tengo estas tres resistencias conectadas aquí en serie. Bueno, les dije resistencias, son bobinas, perdón. Estas tres están en serie. Si están en serie, puedo aplicar lo que dije hace rato. Lo que puedo hacer es una suma. Entonces voy a sumar 20 más 10 me dan 30, más otros 12 me da 42. Entonces la suma de las tres bobinas son estos 42 henries que tengo aquí. Entonces esta bobina que está aquí de 42 salió de la suma de esas
tres bobinas en paralelo, perdón. ¿Sí? Ya que las sumé y las dejé en una sola, me doy cuenta que quedan conectados en paralelo con la de 7 Henrys. Pues bueno, no hay problema, la voy a volver a trabajar como si estuviera unas resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que hago la multiplicación de las dos entre la suma de las dos. Entonces vamos a sumarlas. Por último, ¿qué es lo que tengo aquí? Que esta me da 6 Henrys, ¿sí? 7 Henrys en paralelo con 42 Henrys me da 6 Henrys, ¿sí? Y acá la vamos a poner. Claro, ahorita me estoy dando cuenta que aquí hay un error. Esta no son 7. Ahí no le hagan caso a ese valor. Estos no son 7. Estos son 6 Henrys. Por ahí se me escapó ese detalle. Pero esta es la equivalente que tenemos del paralelo de estas dos. Son 6 Henrys. Es la que iría aquí, con la de 4 y la de 8. Y por último nos damos cuenta que las tres bobinas quedaron conectadas en serie otra vez. Por lo tanto, lo que hacemos es volver a sumarlas en serie. Entonces 4 más 6 más 8, pues ya nos queda 10 más 8, 18. La bobina equivalente que tenemos en este circuito, la que tendríamos aquí nosotros conectada, sería básicamente una bobina de 18 Henrys, ¿sí? Entre esas terminales que me están pidiendo a mí, pues lo que tendría yo aquí conectado es una bobina de 18 Henrys. Esta sería la bobina equivalente que tendría yo en ese circuito, ¿sí? Como ustedes ven, es algo bastante sencillo. Las bobinas en reducción, o la reducción de las bobinas, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, es idéntico a unas resistencias. Entonces no hay problema por ese lado, es muy fácil de trabajar. Ahora les dejo a ustedes este ejercicio, este que está aquí en pantalla. Van a encontrar la inductancia equivalente de este circuito, ¿sí? Es para que practiquen. Ahí está. El resultado es este. Les tiene que dar 7 Henrys para que lo practiquen. Algo que les comento también aquí importante es que nosotros podemos ocupar las técnicas de delta y estrella en la reducción de capacitores y bobinas, siempre y cuando mantengan la conexión igual que las resistencias. O sea, se puede ocupar delta y estrella. No estoy diciendo que en este tienen que usar delta y estrella, simplemente les estoy haciendo la mención de que todo lo que estudiamos nosotros de delta y estrella se puede aplicar tanto en capacitores como en bobinas, ¿sí? Eso también se puede ocupar para hacer reducciones más rápido. Claro, si es necesario, si el circuito lo amerita, si yo al momento de analizar mi circuito me di cuenta, mira, ahí está una delta, mira, ahí está una estrella, aplicando las mismas técnicas que hemos visto, siempre y cuando nada más tenga yo cuidado con no equivocarme al momento de identificar una delta o una estrella. Pero solamente los mencioné, no estoy diciendo que en este caso vaya a ser necesario. Si ustedes véanlo, estudienlo, analícenlo con más calma y bueno, chequen que les dé esto, los 7 Henrys, lo que sería la inductancia equivalente entre A y B, aquí entre esos dos terminales. Otra vez vayan viendo cómo se reduce. Ahí hay algunas maneras de reducir, no está tan complicado. Y bueno, ahí hay un cable para que ahí pues analicen cómo es que vamos a reducir o vamos a trabajar con ese cable, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, bueno, ahí me comentan por correo electrónico. Por ahí vamos a empezar a usar unos simuladores. Es que luego les muestro unas gráficas con más calma de cómo se carga y se descarga el capacitor y la bobina también con simuladores. Bueno, cuídense, que estén muy bien, hasta luego.